Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de una planta que creo que todo el mundo debería conocer. Vengo a hablar concretamente de una planta suculenta colgante que últimamente me tiene súper obsesionado. Estoy hablando de la Otona capensis, también conocida como collar de rubí o collar de rubíes. Básicamente es una planta que crece formando estas hojas carnosas de color así como lila-verde, junto a estos tallos también lilas, que van colgando hacia abajo y van formando lo que parece ser, en cierto modo, un collar de piedras preciosas, un collar de rubíes. Además, aparte de estas hojas, también hace unas flores amarillas muy monas, muy cookies. Y lo que pasa es que, más allá de ser preciosa y todo lo que tú quieras, más allá de ser muy bonita, es una planta suculenta muy fácil de cuidar. Y crece muy rápido. O sea, crece mucho más rápido de lo que yo pensaba. Es exagerado. Ya os lo cuento después. Por lo que tengo pensado es hacer un vídeo explicando cuáles son sus cuidados más básicos, que ya veréis que son muy fáciles, y simplemente pues dar a conocer un poco más esta plantita. Venga, empezamos. Voy a empezar hablando sobre el sustrato que necesita esta planta. Mirad, es curioso porque he leído que puede crecer muy bien en suelos muy pobres y me resulta curioso más que nada porque es una planta que, como he dicho, crece muy rápido. Crece mucho más rápido, por ejemplo, que el Curio rowleyanus, que es una planta de la misma familia que la Otona capensis, de la que ya hablé hace poco en otro vídeo. Y bueno, si buscáis información sobre el sustrato que necesita una Otona capensis, veréis que siempre os indica que es una planta a la que le gusta, como cualquier otra planta, o sobre todo como cualquier otra planta suculenta, pues le gusta un sustrato con un muy buen drenaje, ¿sabes? ¿Esto qué significa? Un buen drenaje es el que hace que las raíces de las plantas pues puedan llegar a conseguir ese oxígeno y ese aire y esa agua que tanto necesitan, ¿no? Entonces normalmente las plantas suculentas suelen necesitar un buen drenaje porque sin este son más susceptibles a pudrirse, ¿sabes? Empezando por las raíces y continuando por el resto de la planta. Pero lo que en muchos sitios no sale es que no todas las suculentas son igual de sensibles a un mal drenaje y la Otona capensis es un buen ejemplo de esto. Esta planta, aunque sea una suculenta, está creciendo en un sustrato muy malo, con un muy mal drenaje, para nada perfecto para una planta suculenta normal, pero concretamente esta crece muy bien sin ningún tipo de problema. Por lo que realmente el collar de rubí no me parece una planta que sea muy sensible a un sustrato malo, digamos. Estoy cogiendo el micrófono así con la idea de que se escuche mejor. No tengo ni idea si va a funcionar o no, pero bueno. La Otona capensis, o Otona capensis, en verdad no sé cómo se pronuncia. O sea, si algo se me da bien a mí es pronunciar mal el nombre de las plantas. Pero la Otona capensis, aunque sea una suculenta, he leído y he experimentado en primera persona que no es una planta fácil de ahogar. O sea, en general tú te puedes pasar un poco con el riego y la planta va a poder seguir creciendo sin problemas. Por ahora, yo todavía no he visto nunca una Otona capensis pudrirse por exceso de riego. Y he tenido bastantes, por lo que esto al menos es buena señal. Y aún así, tolera bastante bien la falta de agua. Básicamente, como veis, tiene estas hojas carnosas que le sirven como reserva de agua. Entonces pues tienen una cierta tolerancia a la falta de agua. Aún así sí que es verdad que lo ideal es no dejar que el sustrato se seque totalmente entre riego y riego. Cuando debéis regar esta planta, por lo general, es cuando veáis que la parte superior del sustrato se ha secado y no hace falta esperar a que se seque totalmente todo el sustrato, como sí que es importante hacer con otras suculentas. Esto al menos es importante durante su época de crecimiento. Aún así, por ejemplo, durante los meses de calor, como es ahora mismo, es verdad que esta plantita entra en reposo y por lo tanto puede aguantar mucho más tiempo sin agua, o sea que es bastante ideal porque así durante el verano pues puedes estar bastante tiempo sin regarla y no le pasa necesariamente nada malo, porque seguro que conocéis otras plantas que en verano se tienen que regar muchísimo y a la que te olvidas de regarla durante 2 días pues se mueren, es una lástima, pero la Otona capensis en este sentido va muy bien y esto es un punto más para ella. Yo, esta y todas las que tengo básicamente me vienen de una planta que yo compré, creo que me costó 1 euro y era una ramita así, muy pequeñita, debe hacer que pues quizá 2 años, algo así, y rápidamente pues se fue escampando por distintas partes de mi terraza, incluyendo esta maceta y la otra que os he enseñado antes, por lo que hasta cierto punto, si queréis que se vea súper sana, he leído que también es aconsejable podarla, incluso, para verla crecer después con más fuerza. ¿Y cuándo se poda? Pues las plantas generalmente se podan a finales de invierno o principios de primavera, que también coincide con la época perfecta para reproducir esta planta, por lo que podéis hacer 2 cosas a la vez, y así pues poder crear un montón de macetas nuevas con más collar de rubíes, que son preciosos. Además así pues también podéis aprovechar para regalarla a personas que os caigan bien, o bueno, no sé. Yo una vez aquí en Barcelona, que hubo un intercambio de plantas, pues me acuerdo que traje un montón de esquejes de collar de rubí, y recuerdo a una chica que le gustaron un montón. Y bueno, sí que yo quedé bien porque es una planta que mucha gente no conoce y es que es una planta que crece súper rápido, así que es perfecto para estas cosas. En cuanto a la iluminación, lo ideal para una Otona capensis es crecer o directamente bajo el sol o con luz filtrada. Por ejemplo, esta que veis por aquí, yo la tengo creciendo a pleno sol, podríamos decir. A pleno sol, pues normalmente sus hojas se vuelven como más lilas, ¿sabes? Porque se estresan un poco más, como pasa con otras plantas, y normalmente pues producen más flores. Lo único que ahora quizá, como la planta está en reposo, pues por eso no me produce flores. Y
y lo que pasa es que últimamente ha estado más nublado y ahora se ve más verde. Pero si os hubiera enseñado esta planta un tiempo atrás, pues seguramente la habríais visto un poco más lila que ahora. Por otro lado, esta que veis aquí la tengo un poco más a la sombra y también creo que está bonita. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que granizó hace poco aquí en mi casa y como veis hay algunas hojas que se han dañado por el granizo, que es algo que no ha pasado con la otra. Creo que al crecer en la sombra, pues las hojas deben crecer como más sensibles y por eso quizás son más susceptibles también a granizo. Esto quizá me lo estoy inventando, no lo sé, pero sí, por alguna razón esta planta se ve un poco más verde, pero un poco menos sana, desde mi opinión al menos. Y sí, yo creo que lo ideal es que le toque un poco de luz solar en algún momento del día. Por lo tanto, por ejemplo, en interior yo quizá no la pondría. Y si alguien lo prueba, o si alguien ya la tiene esta planta y la puede crecer en interior, que me lo diga. Y así pues quizá yo también lo pruebo. Aún así sí que es verdad que si recibe mucho sol, también se puede quemar. Yo, por ejemplo, hace poco puse algunas de las ramitas estas que caen, las puse en el propio sustrato para que enraizaran y que la planta se viera como más llena, tal y como hice con el senecio, y lo que pasó es que todas las ramitas que puse en la tierra, en el sustrato, pues se me quemaron. Entonces, es una planta que resiste bien el sol, pero sí que se puede quemar si es demasiado sol. Así que lo ideal es que reciba mucha luz. Si puede recibir un poco de sol, pues perfecto, pero si hay algún día muy caluroso o si la planta aún no está bien adaptada al sol, pues quizá mejor que la protejáis. Después también, si queréis, la podéis fertilizar. ¿Cuándo se debe fertilizar una planta? Pues durante su época de crecimiento. Normalmente la mayoría de plantas pues suelen crecer más en primavera y en otoño y no tanto en invierno o en verano. Esto por lo general. Entonces pues la podéis fertilizar en primavera y en otoño si queréis. Y como bonus también os quiero contar una cosa muy curiosa que me pasó con la Autona capensis, que hasta cierto punto también es el motivo por el que he querido hacer este vídeo en un principio. Por cierto, si me veis muy cambiados porque cuando terminé de grabar me encontré mal y he estado como varios días con dolor de cabeza, fiebre y tal, y ahora ya me encuentro bastante mejor. Así que os quería contar un poco lo que me pasó con esta planta. Y es que yo hace un tiempo pues hice una de mis composiciones de suculentas y puse plantas así tipo huernias, estapelias, varias plantas de este estilo y después también alguna Autona capensis. Y lo que pasó es que en un principio esa composición se veía preciosa, muy bonita, pero poco a poco por alguna razón las plantas empezaron a debilitar, se veían marrones y yo observaba y no veía ninguna plaga, ninguna cosa aparentemente mal con ellas. Así que un día, cuando vi que se estaban casi muriendo, levanté una de las plantas, una de las estapelias, y me di cuenta de que había una plaga de cochinilla algodonosa, pero no en las hojas como suele pasar, sino que era una plaga en las raíces. Estas plagas son bastante chungas porque tú no te das cuenta de que están hasta que te da por mirar las raíces, ¿sabes? Entonces me fijé que absolutamente todas las plantas que había en esa composición estaban casi muertas, excepto una, y adivina cuál es. Pues exactamente, la Autona capensis que tenía creciendo en esa composición no se vio afectada en absoluto por la cochinilla. Ella estaba creciendo tan bonita como está ahora, por lo que es posible que esta planta además también sea bastante resistente a las plagas, o al menos en mi experiencia pues lo ha sido con este tipo de plaga concreta. Que por cierto, si os preguntáis qué pasó con el resto de plantas, lo que hice fue eliminar todo el sustrato que había, cortar todas las raíces porque estaban todas dañadas, limpié totalmente las plantas y las puse en otro tipo de sustrato muy distinto y por suerte pues se salvaron absolutamente todas y están aquí. Las veo ahora mismo aquí a mi lado. Y nada, que está aquí este vídeo. Si me veis un poco mal ahora es porque todavía tengo un poco de dolor de cabeza, pero que estoy mejor, de verdad. Nada, que esta planta es fantástica. O sea, resiste bien el sol, la falta de agua, las plagas. Es lila y cuelga. O sea, yo no te puedo decir nada más para convencerte. O sea, si no te ha convencido esto, ¿yo qué quieres que haga? Claro. Bueno, que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao.